Pues nada, buenas tardes, chicos, chicas, hombres, mujeres, niñas, niñas y todo lo que hay que decir ahora, pero bueno. Buenas tardes, nada, bienvenidos aquí y lo primero de todo, aunque ponga la diapositiva con el título del webinar, lo más importante es gracias a todos por venir y por estar aquí. De momento ya tenemos un número considerable de personas, a ver si todos los que se han apuntado aparecen. Y nada, por presentarme y por presentar la razón por la que estoy aquí, que es el laboratorio EGLE y nuestra empresa, o de la que soy codirectora, Healthy Institute. ¿Vale? El laboratorio EGLE pues, es la primera vez que colaboramos con ellos. Sí que es verdad que tanto Iker como yo, que es el otro codirector de Healthy, sí que hemos mandado algunos productos y recomendamos algunos productos suyos, pero no habíamos colaborado directamente con ellos. Así que es la primera colaboración. Espero que de muchas, y ya tenemos algún otro webinar en mente. Así que bueno, para el que no me conozca, pues doctora Begoña Ruiz Núñez, doctorada o PhD, que siempre queda mejor, en Ciencias Médicas por la Universidad de Groningen, en los Países Bajos, y el largo etcétera nos lo saltamos, que bueno, pues la parte chula es la parte de mostraros en la tesis, que lo hago siempre en todos los webinars, pero por el hecho de que sepáis que tengo un sesgo o lo que llevo estudiando, pues va a ser este año en los que cumpla 45, pues los últimos 25 casi años de mi vida, pues dedicada a estudiar al hombre o a la enfermedad o la salud desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Y de ahí salió pues la tesis doctoral, que todos son artículos publicados, y por eso también el hablar aquí de Akkermansia y hablar de microbiota y hablar de toda la parte que vamos a ver de un puntito más pues de esa perspectiva evolutiva de la salud y de apuntar soluciones pues, que tengan que ver con esa Akkermansia, que para eso es el título del webinar, que tendrán que ver con cierta parte de nuestro microbiota, y en la tesis, pues al fin y al cabo se habla de toda esa parte, de la parte evolutiva, nos centramos mucho en el colesterol, pero también hablamos mucho de la inflamación, y bueno, pues simplemente por no extenderme mucho con esto, que no es el motivo del webinar, sino sí que es parte del sesgo que me trae aquí, pues la parte evolutiva, ¿no? Al fin y al cabo, aunque ya os digo que es un webinar en el que vamos a hablar de ese bichito, de la Akkermansia y de las aplicaciones terapéuticas y de cómo podemos aumentar su concentración y de la parte chula que tiene dentro de nuestra microbiota, pues que sepamos, y por eso también el trabajar con esa Akkermansia, que es un bichito nuestro, pues que sepamos que los países desarrollados nos encontramos en plena crisis de salud. La enfermedad es el resultado de malas elecciones del estilo de vida. Es cierto que sí, que hay una serie de enfermedades que son genéticas y no podemos, una vez que se ha formado ese embrión, por ejemplo, con síndrome de Down, pues no lo podemos corregir, pero el resto de enfermedades no genéticas o el resto de enfermedades que no son adquiridas durante el embarazo o que no están dentro de nuestro ADN, pues son resultado de nuestro estilo de vida. Ahí está, o la base en este estudio habla de que es la mala nutrición y la actividad física. Bueno, al fin y al cabo también hay una parte de gestión emocional, también hay una parte de biorritmo, y parte de lo que vamos a ver ahí pues es esa parte en la que hay una alteración en la microbiota, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un bichito que se llama Akkermansia mucimífila y vamos a ver pues, el papel que tiene, cómo podemos aumentar su concentración y también cómo el estilo de vida erróneo pues, nos puede llevar a disminuir la concentración de ese bichito. Entonces, bueno, vamos a aportar todo tipo de también soluciones y de ver qué cositas y qué remedios pues también nos pueden servir para aumentar esa Akkermansia. Así que, bueno, de primeras, pues tenemos aquí, para el que no lo conozca, el bichito, ¿vale? Aquí a modo 1 y aquí a modo grupete, ¿vale? Microscopio electrónico. El nombre ahora explicamos un poquito, si habéis visto en redes que hemos ido poniendo cositas de la Akkermansia, pero bueno, de primeras es un bichito que forma parte, luego lo resumimos, pues en torno al 1 o al 5% de nuestra microbiota, que dices, pues tampoco es tanto. Bueno, tampoco en muchos casos iba a decir lo contrario, que no hay veneno sino dosis, pero es más esa dosis la que nos da la salud. De hecho, también se ha visto que es tan malo el exceso como el defecto de esta bacteria. De hecho, se pensaba que hasta hace poquito, bueno, se descubrió en 2004, pero hasta hace unos 5 años, 6 años, hasta se pensaba que era la mala de la película, se pensaba que era mala y que no era tan buena como era. Precisamente, pues lo que vamos a hablar, por una de las cosas que lleva su nombre, como es MUCI,
nífila, ¿vale? Pues que se alimenta de nuestro muci, de nuestro moco, ¿vale? Las células que producen moco. Entonces, claro, ante una bacteria que se alimentaba de nuestras células que producen moco, pues nos pensábamos que era mala. Claro, era como, uy, esta bacteria se alimenta del moco y la teoría clásica, ¿no?, de lo que es la microbiota y lo que es nuestro intestino, pues dice que si se tiene que alimentar de las células que producen moco, pues va a ser una bacteria mala. Ahora lo que vamos a ver y lo que se ha visto, pues es que lo que hace es regular, ¿no?, esas células que producen moco para que no se produzca demasiado moco, para que la microbiosidad y para que el intestino esté en buen estado y bueno, pues para que todo ese equilibrio de la famosa microbiota pues sea algo que funcione correctamente. De hecho, luego veremos también que es una bacteria centinela, es decir, que informa un poco al sistema inmune de cómo está el intestino y es como un poco la policía, ¿no? Dice, uy, pues es un poco, si conocéis lo que es el concepto de las placas de Peyer y lo que son las células dendríticas, pues saca el periscopio, la célula dendrítica, e informa de lo que hay en el intestino, pues la Akkermansia también da información al sistema inmune de cómo está nuestro intestino, de cómo está nuestro cuerpo. Así que bueno, bichito, ¿vale? Akkermansia mucinífila, para que la conozcamos. Y bueno, sabéis que tenemos una cosa que es el microbioma o la microbiota, según el nombre que utilicemos, ¿vale? Tenemos un microbioma oral y fijaos que todo esto son diferentes tipos de bacterias al microscopio electrónico con diferentes tipos de tintes, pues en la boca luego veremos que no hay Akkermansia o no debería haber Akkermansia, pero es por poner un ejemplo de pues, cada uno de estos puntitos verdes son bastantes bacterias, o son incluso miles o millones en función de la escala de bacterias. Y ya os digo que la Akkermansia, aunque esto es microbioma oral, ¿vale?, que aquí no hay Akkermansia, que luego veremos, pues es solo un 1 o un 5% de ese microbioma o de esa microbiota. En el intestino, que veis aquí que esto es un trocito de la luz intestinal y esto es cada una de un color, igual es un tipo de grupo de bacterias, ¿vale? Pues igual aquí sí que hay Akkermansia y aquí la Akkermansia es solo ese 1-5% que ahora explicamos y ahora vemos para qué sirve. Entonces, bueno, este bichito que está aquí súper mega giga aumentado, pues es solo un 1% de todo, o hasta un 5% de todo lo que vemos aquí. Lo más normal para ser niveles óptimos es entre el 1 y el 3, que bueno, creo que os lo he puesto aquí, ¿vale? Forma parte en estado de salud, ¿vale?, del 1 al 3% del intestino, de nuestra microbiota. En el fondo es microbiota, pero luego veremos, ya os digo, que solo está en el intestino, que en otras zonas no se debería detectar Akkermansia. Por género, por si queréis saber pues, un poco de cultura bacteriana, ¿vale?, pertenece al género Verruco microbia, perdón. Bueno, antes se conocía el género, se pensaba o se le ponía ese nombre al género y la gram negativa, pues muchas veces se consideraban las malas porque no se tiñen con el gram, pero bueno, ya os digo que ahora se ha visto que es de las buenas, que tiene que estar, y la descubrió, pues por eso se llama Akkermansia. A mí me gustan estas cosas porque así se me quedan los nombres, ¿vale? La descubrió un señor que se llamaba Anton Akkermans, holandés, ¿vale?, en 2004. Se le puso el apellido mucinífila por ser amante del moco, porque se come el moco, pero lo que se ha visto realmente, más que comérselo en el sentido negativo, más que comerse esas células que producen moco, pues que mantiene la integridad de la mucosa del intestino. De hecho, pues se considera eso, que es un biomarcador de homeostasis intestinal, es decir, que si hay ese 1-3% de Akkermansia, pues indica que el intestino está en buen estado. Digamos que también se encarga de mantener el equilibrio del resto de las bacterias. Claro, la pregunta, bueno, a la hora de preparar la presentación y de hacer entender pues, para qué sirve la Akkermansia, la pregunta es ¿de dónde viene, no? ¿De dónde la tomamos? ¿Está con nosotros? ¿Nacemos con ella? ¿De dónde viene la microbiota? Bueno, para el que no lo sepa o para el que lo sepa que lo confirme, pues la Akkermansia viene de la leche materna, ¿vale? O sea que la tienen las mamis y se mantiene en nuestro intestino, si todo va bien, ¿vale?, durante toda nuestra vida. O sea, se ha detectado Akkermansia hasta en gente muy ancianita, o sea que es una bacteria que la tomamos de la leche materna y que se mantiene con nosotros. De hecho, pues por eso vamos a ver su papel en la salud, ¿eh? Y del sitio donde se ha detectado en la leche materna, la primera producción de leche de la mami, que sabéis que es el calostro, ahí hay muchísima Akkermansia y se mantiene hasta más o menos los 6 meses, ¿vale? O sea que, bueno, como defensora de la leche materna, aunque no tengo hijos, ¿vale?, pues importante que por lo menos
demos esos 6 meses de leche materna a los hijos. Hasta la OMS, que es un organismo muy conservador, recomienda hasta 2 años de leche materna, o sea que es algo muy recomendable, pero bueno, mantener al menos esos 4 o 6 meses mínimo de leche materna, pues por garantizar un buen aporte a nivel bacteriano de los peques. Hay, es verdad, una aspiración de microbiota cuando el bebé nace de manera natural por el canal del parto, pero ya hemos dicho que bueno, pues en el canal del parto o en la vagina no hay Akkermansia, o sea que realmente de donde se toma la primera vez de esa Akkermansia va a ser de la leche materna, porque es bueno, pues pasa de a nivel intestinal hasta esa leche materna. Ahí veis, para el que tenga curiosidad, pues más bacterias que tenemos ahí en la leche materna, ¿vale? Que hay hasta las malas que se consideran, ¿no? El Clostridium, pues al final tiene que haber un poquito de todo. Enterococo, que dices, uy, pues es responsable de infecciones. Bueno, al final las bacterias tienen que estar en su equilibrio y lo que no tiene que haber es un sobrecrecimiento. Y de hecho esta Akkermansia, una de las cosas que se encarga es de evitar ese sobrecrecimiento bacteriano o que haya problemas a nivel de disbiosis o desequilibrios bacterianos, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de dónde viene, venía de la leche materna y al final, ¿dónde está o de dónde pasa la leche materna, ¿no? Pues pasa desde el intestino grueso y algo del intestino delgado, que son los sitios donde hay Akkermansia. Si veis aquí, en el hígado no hay, en la boca no hay, ¿vale? Ni estómago, ni en el páncreas, ¿vale? Los únicos sitios que se detecta Akkermansia es en el intestino delgado y en el intestino grueso. Entonces, ¿qué es lo que hace? O un poco ya lo que hemos dicho, ¿no? Que sí que se encarga de mantener la integridad del intestino, pero bueno, para ver luego los estudios y que los podamos entender y que podamos ver para qué sirve esa bacteria, pues lo que hemos visto es que básicamente lo que se encarga es de un intestino saludable, que no es poco, porque luego conectaremos con que el intestino tiene que ver con la inmunidad, con aplicaciones a nivel metabólico, con aplicaciones a nivel neurológico incluso. Entonces, bueno, lo que hace la Akkermansia, aquí veis, para el que nunca haya estado conmigo en un webinar, debajo siempre, o en la diapositiva, siempre ponemos la fuente de donde se ha sacado la foto, la información o lo que estamos comentando, ¿vale? Entonces, bueno, lo que hace es mantener niveles óptimos de mucina, que es lo que decíamos, es mucinífila, se alimenta del moco, pero bueno, lo que hace realmente es regular esa producción de moco. Sabéis que incluso en enfermedades inflamatorias intestinales, pues hay exceso de moco. De hecho, una de las cosas que hay a veces en esas enfermedades inflamatorias intestinales es un exceso de Akkermansia, ¿vale? Entonces, bueno, no regula bien, se alimenta del moco, pero no termina de regularlo, el cuerpo produce más moco. En otras patologías se ha encontrado también menos Akkermansia, con lo cual también explicaría que no regule el moco, pero bueno, ahora lo iremos viendo y lo iremos desgranando. Entonces, bueno, como dato, porque luego hablaremos de algún estudio en el que aparece la mucina sulfatada, entonces, bueno, pues lo que está aquí en la foto, esto es mucina, la azul es sialiada, o sea, está unida a un grupo de ácido sialiácido y la sulfatada pues está unida a un grupo de azufre. Sin más, porque luego vamos a ver algún estudio, pero para el que quiera más datos a nivel de biología. Entonces, bueno, en esa función por un intestino saludable, ¿vale? En sujetos sanos, lo que se ha visto es, si tenemos mucha mucina sulfatada, pues la Akkermansia es directamente proporcional a esa cantidad. Es decir, que un intestino saludable tiene bastante Akkermansia y bastante mucina sulfatada. Digamos que son dos elementos de salud. Lo que hemos visto, o lo que ha visto el mismo estudio en sujetos que no son sanos o que no están sanos, es pues lo contrario. Si hay más mucina sulfatada, hay menos grado de inflamación, y si hay menos mucina sulfatada, hay más grado de inflamación. Es decir, que parece ser que el nivel de Akkermansia, a la hora de regular ese moco, lo que hace también es regular la inflamación. Y lo que os decía, en algunas enfermedades inflamatorias se ha visto más Akkermansia, en otras menos, pero pues hablando un poco de esa mucina y de esa inflamación del intestino, hay menos Akkermansia en pacientes en brote de colitis ulcerosa que en sujetos sanos o pacientes que están estables con esa colitis ulcerosa. Explicado en la fotito. Aquí, lo que pone aquí, HC, ¿vale? Healthy, entonces el verde son sujetos sanos, ¿vale? Estos son sujetos con colitis, pero que no están en brote, que están estables, y el rojito son los sujetos que tienen un brote de colitis ulcerosa. Y aquí veis la cantidad de Akkermansia, ¿vale? En estadística se utiliza a veces el logaritmo porque queda mejor,
¿vale? Concentración de Akkermansia. Pues veis aquí, estos tienen menos, estos y estos tienen más. Y esta es la estrellita que indica que es estadísticamente significativo. Con lo cual yo ya voy pues construyendo opciones de tratamiento de, jolín, pues si tengo un paciente con colitis ulcerosa, pues es importante subir la cantidad de Akkermansia porque le puede venir bien en caso de un brote o en el caso de que pues eso, esté con más inflamación. Es un poco lo mismo. Parece ser que en estado estable, pues la cantidad de Akkermansia sí que no cambia, ¿vale? Pasa de sésamo. Y luego al revés, lo mismo mirado a nivel de bacterias totales, ¿vale? Parece cuando tenemos encima un brote de colitis ulcerosa, pues también tenemos menos bacterias totales. O sea que lo que reduce es, por un lado, el número de bacterias totales y por otro lado, el número concreto de Akkermansia. O sea que, bueno, pues también apoya el uso de probióticos, apoya el uso de mejorar la flora intestinal, pero bueno, interesante el punto de que no solo es interesante en caso de brote de colitis ulcerosa, trabajar con bacterias de cualquier tipo, sino, pues por poner una bacteria en concreto, la Akkermansia pues nos ayuda a que ese brote disminuya, ¿vale? O que mejore. Luego lo pondremos con más estudios. Entonces, bueno, al final, por datos a nivel local, que luego aumentaremos a nivel general, a nivel local o a nivel intestinal, beneficios que nos puede dar la Akkermansia, pues mejora la producción de moco, mejora la barrera intestinal y, por tanto, reduce permeabilidad intestinal. Entonces, cualquier patología en la que haya un problema de permeabilidad intestinal, pues Akkermansia o pensar en aumentar la cantidad de Akkermansia. Hemos dicho que era la bacteria centinela, ¿vale? Se encarga de regular la concentración de otras bacterias, ¿vale? Es como un poco una policía. También regula la función inmune, ¿vale? Entonces, bueno, pues a nivel que estamos hablando ahora a nivel local, pero luego también hablaremos a nivel general, ¿vale? De aplicaciones que sean a nivel sistémico, no solamente pues a nivel de esa parte intestinal. Es antiinflamatoria y, parte chula, que nos gusta a todos, o por lo menos siempre nos gusta la parte del anti-aging, anti-envejecimiento, ¿vale? Bueno, digamos que es un marcador de salud. Entonces, tener un intestino saludable y tener Akkermansia en buen estado, pues indica que sabéis que hay un sistema común de mucosas, tenemos el intestino, que es la mucosa más grande, pero tenemos la piel, tenemos el aparato respiratorio, tenemos aparato genitourinario, tenemos toda la parte del oído interno, tenemos los ojos. Entonces, bueno, mantener esa microbiota intestinal en buen estado, pues nos puede garantizar que tengamos el resto de mucosas en buen estado y hemos dicho que regula la función inmune, con lo cual al final pues también es una reguladora de la inflamación. Os digo que luego veremos más aplicaciones, esto digamos que es como el genérico. Algo muy chulo que es, bueno, quizá por lo que está más en auge últimamente y desde 2021, si no recuerdo mal, que es cuando salieron los estudios sobre síndrome metabólico, la Akkermansia mejora la tolerancia a la glucosa, metabolismo de las grasas y tejido adiposo marrón, ¿vale? El famoso GAT. Sabéis que hay dos tipos de tejido adiposo, el blanco, bueno, hay tres, hasta hay un que no es ni marrón ni blanco, sino que es un poco como entre medias, pero bueno, básicamente tejido adiposo blanco y tejido adiposo marrón. Pues bueno, digamos que se ha asociado el tejido adiposo marrón también a salud, a termogénesis y a pérdida de peso. Pues, la Akkermansia nos mejora esa capacidad de producir termogénesis en el tejido adiposo, lo cambia a marrón, tenemos una mejora del metabolismo de las grasas, mejora la resistencia a la insulina y tolerancia a la glucosa, así que no pinta mal la bacteria. Para lo mismo, para síndrome metabólico, mejora saciedad y regula peso corporal. Y bueno, esto es todo sacado de un review o de una revisión del año pasado, bueno, que llevamos poquito de 2023, pero bueno, el 2022. O sea que hay resultados muy buenos de la Akkermansia y beneficios que se están descubriendo cada día. De momento, así a grosso modo, ya tenemos la parte de intestino a nivel local, inmunológico a nivel general del cuerpo y bueno, para todo tema de síndrome metabólico, ¿vale? Diabetes tipo 1, tipo 2, sobre todo más tipo 2 que tipo 1, aunque mejorar microbiota en tipo 1 no está mal, ¿vale? Sobrepeso, obesidad y bueno, con apunte también a enfermedad cardiovascular, siempre que haya inflamación o haya resistencia a la insulina y todo esa bueno, triada, tetrada o todos los síntomas. Así que bueno, como dibujito, ¿vale? Ahora lo ponemos en castellano y resumido, ¿vale? Tenemos aquí la Akkermansia, por un lado tenemos la parte de interleuquina 10, que es una citoquina antiinflamatoria, entonces, bueno, regula inflamación, digamos que a nivel local
donde más trabaja es a nivel del intestino, por eso pone aquí colitis, o sea que es donde tiene más uso. Luego es capaz de producir dos sustancias, ¿vale? El P9 y ahí el otro nombre, 2-oleoilglicerol, que dices, pues muy bien, me parece estupendo. Pues bueno, regula interleuquina 6, regulan glucagón-like peptide, o tiene que ver con el glucagón, ¿vale? Entonces regula saciedad, regula resistencia a la insulina, ¿vale? Regula intolerancia a la glucosa, lo que os he comentado del BAT, ¿vale? Aumenta la termogénesis por el tejido adiposo marrón, mejora el gasto energético y, igual que regula a nivel antiinflamatorio por la interleuquina 10, pues regula a nivel inflamatorio. O sea que, bueno, dos sustancias que produce la propia bacteria que nos ayudan a regular tanto inflamación por un lado como toda la parte de saciedad, resistencia a la insulina, termogénesis, etc. Y luego, bueno, la propia proteína de membrana de la Akkermansia, ¿vale? Que, bueno, pues como no, los científicos no son muy originales, pues la llaman AMUZ, de las siglas, ¿no? La proteína AMUZ 1100 de Akkermansia mucinífila, pues es capaz de ser antiinflamatoria, bueno, de regular aquí a nivel de la inflamación en todo este también triada, obesidad, resistencia a la insulina, inflamación, pérdida de peso, ¿vale? Entonces, pues regula todos estos procesos, además de pues, regular la integridad de la membrana. Vamos, ¿qué efectos a nivel local y a nivel sistémico? Como resumen, pues eso, regula la producción de esas interleuquinas, estas dos sustancias que os he comentado pues son agonistas de cannabinoides, entonces al ser agonistas de cannabinoides, pues lo que van a hacer es también regular a nivel de todo el tránsito digestivo, no solo intestinal, sino también a nivel digestivo, por eso tiene el tema de la saciedad y el tema de la resistencia a la insulina. Y lo que os comentaba, la proteína de membrana, pues estimula un receptor que es el Toll-like receptor 2 y mejora la integridad de la barrera, o sea que intestinal. O sea que vamos, de momento todo beneficioso. A lo que vamos, o bueno, aunque vamos ya viendo utilidades, ¿vale? Usos terapéuticos, ¿vale? ¿Qué dice la ciencia o dónde se puede utilizar o qué comenta la ciencia a nivel de qué aplicaciones le podemos dar a la Akkermansia, ¿vale? Pues bueno, con el número 1, que hemos visto también el tema de la parte de intestino, pero bueno, trastornos neurológicos, ¿vale? Alzheimer, trastorno de espectro autista, esclerosis lateral amiotrófica, trastornos psicológicos asociados a síndrome de intestino irritable, ¿vale? Epilepsia, pues bueno, tenemos ahí un campo de acción porque en todos esos trastornos o en todas esas enfermedades o alteraciones hay una alteración intestinal. Entonces los estudios hablan de resultados muy prometedores mejorando la concentración de Akkermansia para mejorar en esos aspectos a nivel neurológico. Se ha visto que los niños con TEA, ¿vale? Tienen menor cantidad de Akkermansia mucinífila. Pacientes con depresión tienes menos cantidad de Akkermansia mucinífila. En ratones con depresión asociada a colitis ulcerosa mejora síntomas de depresión y de colitis, ¿vale? En ratones con epilepsia se les ha dado dieta ceto y dieta ceto con Akkermansia y mejoran más todavía con dieta ceto. Sabéis que la dieta ceto, o una de las mayores aplicaciones donde está más estudiado, es en trastornos neurológicos, sobre todo en epilepsia. Entonces, bueno, pues por eso el ejemplo también de la dieta cetogénica. A ratones, ahí no hay estudios con humanos, mejora ratones con Alzheimer, ¿vale? Disminuye uno de los marcadores de Alzheimer, que no la causa, ¿vale? Beta amiloide, pero quiere decir que mejora el daño neurológico y mejora síntomas cognitivos, ¿vale? Y mejora síntomas motores en ratones con esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, bueno, pues no está de más si tenéis o trabajáis con pacientes con algún tipo de estas patologías, pues mejorar su microbiota a través de mejorar la Akkermansia, porque estamos hablando de una relación directa intestino-cerebro y al ser una bacteria centinela que regula también la producción del resto de bacterias y ser antiinflamatoria, pues si mejora estos aspectos, pues tenemos un uso bastante, un campo de acción bastante amplio. Siguiendo con más aspectos de para qué se usa o para qué tenemos los usos terapéuticos, ¿vale? Función inmune, ¿vale? Modula la inmunidad del huésped, ¿vale? Digamos que lo que decíamos, centinela, o en inglés el término se llama crosstalk, que hacen charlas cruzadas, ¿vale? Con otras bacterias. Entonces, bueno, sí que es cierto que siempre dicen que tienes que echar también un poco de piedras sobre tu propio tejado para que no parezca que todo va de lo mismo, pues hay algunos estudios
con algún efecto controvertido, ¿vale? Lo que os decía, a veces está aumentada en algunas pacientes, ¿no? Por ejemplo, niños con diabetes tipo 1 presentan más Akkermansia y dicen, bueno, en algunos casos o lo que dicen es que podría ser por el uso de antibióticos, ¿vale? Porque al principio, pues cuando desarrollan la diabetes tipo 1, pues sí que hay un gran uso de antibióticos y podría ser que por ese uso de antibióticos presenten más Akkermansia. Hay una disbiosis grande y la Akkermansia pues, aumenta su tamaño. Ratones con intestino estéril, ¿vale? Pues es decir, que no hay ningún tipo de bichito, si le metemos Akkermansia desarrollan colitis, pero claro, es que eso no sucede en la realidad, ¿vale? No existen los intestinos estériles. Ratones con salmonela, si les metemos Akkermansia, pues aumenta su severidad. Bueno, pues igual cogemos de aquí que si tenemos un paciente con salmonela, igual no es el momento de darle Akkermansia, ¿vale? Pero bueno, también hablamos de un estudio con ratones. Y luego parece ser que pacientes con Parkinson y esclerosis múltiple presentan más cantidad de Akkermansia, pero bueno, también puede ser en su equilibrio o su desequilibrio, pues que esa Akkermansia esté aumentada. Entonces, bueno, tampoco estaba ninguna de esas patologías en el listado de patologías en las que le íbamos a utilizar. Entonces, bueno, como dato creo que está bien también comentarlo para que no veamos que es la panacea universal, aunque sí que pienso que, y por la experiencia que tengo de utilizarlo, para los trastornos neurológicos que hemos hablado, para trabajar con función inmune y para trabajar con síndrome metabólico, es donde más herramienta o donde más importante puede ser su uso. De hecho, vamos sobre todo a ello, ¿no? A dónde la podemos utilizar y cómo la podemos utilizar. Así que, bueno, de cosas que se han utilizado en la ciencia, habréis leído, habréis investigado sobre los trasplantes de microbiota. Entonces, bueno, se han utilizado en pacientes con colitis ulcerosa y parece ser que justo con estos pacientes pues mejora al 53%, que bueno, es un poco más de la mitad, pero no incrementa el número de Akkermansia significativamente. Entonces, bueno, mejora, pero parece ser que tampoco se queda ahí viviendo. Hay otros estudios con trasplantes de microbiota para pacientes con sobrepeso y obesidad, con resultados muy controvertidos. Entonces, bueno, parece ser que donde da más eficacia, donde hay más eficacia y donde está más estudiado y donde es más seguro, ¿vale? Es la suplementación oral, ¿vale? Lo que pasa es que ya veremos que ahora mismo, pues como tal, la Akkermansia no se puede suplementar aislada o no se comercializa de manera aislada, ¿vale? Entonces veremos cómo hay diferentes estudios que nos apoyan el uso de fibras prebióticas y de probióticos para aumentar la cantidad de Akkermansia y es, bueno, pues la propuesta que vamos a hacer a nivel de tratamiento. Pero bueno, la suplementación oral solo con Akkermansia mejora resistencia a insulina y colesterol. Bueno, no es que sea yo fan de bajar el colesterol, pero bueno, hay gente que le encanta esto de que el colesterol total no suba de 200, así que bueno, pues mejora resistencia a la insulina y colesterol total en pacientes con sobrepeso y obesidad, aunque parece ser que no mejora significativamente peso, masa grasa ni índice cadera-cintura. Luego veremos que hay otras fibras que sí ayudan a eso. Mejora control de la glucosa y colesterol total en pacientes con diabetes tipo 2, o sea que ya os digo que es donde últimamente está más estudiada y donde veremos que va a ser quizá el target terapéutico, aparte de la propia colitis y aparte de trastornos neurológicos, que quizás es muy interesante. Y bueno, por si encontráis un laboratorio que os venda Akkermansia, pues mejores resultados pasteurizada que viva. Entonces, bueno, pues te hace pensar si es la propia bacteria, si es la membrana, porque bueno, pasteurizada quiere decir que está muerta, ¿vale? Pero bueno, que tiene la membrana ahí disponible. Así que bueno, si decimos que no se puede o no se comercializa la Akkermansia, pues ¿cómo podemos aumentar su concentración, ¿no? Así que bueno, pues creo que no es época todavía de granada, aunque la encuentras en todas partes, pero extracto de granada, ¿vale? Produce una sustancia, bueno, hay varios nombres, son antocianidas, pero bueno, una de ellas es L-agitanina, ¿vale? Ahora ponemos un gráfico y aumenta bueno, el jugo o el extracto de granada, perdón, que no es lo mismo que el zumo, ¿vale? Cambia la microbiota en sujetos sanos y bueno, luego veremos que también cambia en sujetos con patología. Entonces, bueno, básicamente ahí vemos que la Akkermansia la ponen como verrucomicrobia, que es lo que decíamos que es la familia, ¿vale?
y bueno, pues los taninos del extracto de granada presentes en la granada mejoran / equilibran nuestra microbiota. De hecho, bueno, en algunos sujetos aumenta, en otros disminuye, al final lo que hace es que cambia la composición de la microbiota. Entonces, importante la granada, tanto a nivel alimenticio como a nivel de extracto para mejorar la concentración en general de toda nuestra microbiota, pero bueno, ya que estamos dando el webinar de la Akkermansia, pues extracto en suplemento o en comida, importante para mejorar la composición o regular la composición de nuestra microbiota, ¿vale? Segunda fibra, o bueno, grupo de fibras interesantes, ¿vale? Los polifenoles del arándano, ¿vale? Y del arándano americano o del arándano rojo, ¿vale? Lo chulo, que bueno, que aparte de aumentar la cantidad de Akkermansia, ¿vale? Disminuyen los efectos de una dieta alta en grasas o, aunque yo sí que soy fan de la dieta cetogénica o de una dieta low carb, ¿vale? No tanto quizá alta en grasas, pero bueno, lo que hace el estudio es mejorar el síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, bueno, pues interesante también el consumo de, es que me sale en inglés mirtilos, pero bueno, arándanos, ¿vale? O el consumo de tanto arándano negro como el arándano rojo para mejorar la concentración de Akkermansia y bueno, por si de los superalimentos, que tampoco creo yo en los superalimentos, pero bueno, es de los frutos del bosque, el arándano, que tiene más efectos también a nivel cardiovascular, o sea que bueno, confirma toda esta parte de relación quizá con microbiota, de efecto a nivel del síndrome metabólico y bueno, interesante a nivel de trabajar tanto a nivel alimenticio como a nivel de suplementar. Me preguntáis que qué pasa si hay sobrepoblación de Akkermansia. Pues lo que os decía, realmente si hay sobrepoblación de Akkermansia indica que lo que tenemos es una disbiosis. O sea, no es que directamente esa Akkermansia vaya a ser malísima por sí sola, sino que pues, al hacer estudios de microbiota y ver poblaciones, si tenemos más de un 3-5% de Akkermansia, pues esa se va a comer demasiadas células que producen moco. Entonces, posiblemente lo que tenemos es un desequilibrio a nivel intestinal, que es lo que dicen los estudios. Si tienes mucho de una, normalmente pues, en el global de microbiota, salvo que haya un SIBO en el que hay un sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que no debería estar, pues en ese global de microbiota, si hay más de una, pues normalmente hay menos de otra. Me preguntáis, ¿cuándo hay problemas graves de exceso de mucosidad con más de 70 años? Puede ser Akkermansia, puede ser inflamación, puede ser colitis, o sea, es bastante abstracta la pregunta, ¿vale? Los de más de 70 años, bueno, hay gente con 50 que está horrible, gente con 70 que está estupenda, gente con 20 que está muy bien y gente con 40 que está fatal. O sea que bueno, que es un poco... La edad no es... y cada vez que trabajo más con gente y aparte que tengo un ejemplo maravilloso en mi propia familia, ¿vale? La edad no es limitante de ningún tipo de patología o al revés, de salud. O sea que, pero si hay mucho moco, el moco lo que hace o el moco lo que indica es una inflamación. La pregunta es si le ayudaría la Akkermansia. Si hay un exceso de mucosidad, pues normalmente, por definición, es probable que es porque tenga poquita Akkermansia. Entonces, hemos dicho que a nivel intestinal, la Akkermansia sí que es uno de los targets, ¿no? O de los 4 targets que yo pondría, de lo que hemos dicho, sería enfermedad intestinal como tal, los trastornos neurológicos, los que hemos nombrado, porque los demás hemos dicho que había un poco de controversia, y la parte del síndrome metabólico. Entonces, en cuanto hay un problema intestinal, para regular moco, como has dicho, para mí sí que sería un trabajo importante, porque lo que te va a hacer es ayudar a regular ese moco, porque como su nombre indica es mucinífila, entonces si tiene mucho moco es porque no tiene mucho, o sea, no tiene mucha Akkermansia. Ay, Amelia, me estáis mareando con la pregunta, claro, si me preguntáis, yo pensé que me estabas hablando de mucosidad intestinal. Entonces, si me hablas de mucosidad a nivel respiratorio, ahí nada, no pasa nada. Es porque yo me voy al moco, al intestino, a tal, y claro, entonces el discurso me cambia completamente, no es por otra cosa. Ahí entramos en que puede ser una alteración inmunológica. Por ponerte que es la panacea, pues sinceramente no te diría que ahí la Akkermansia sea la panacea. Si es mucosidad a nivel de vías respiratorias altas, es porque posiblemente hay un problema inmunológico o hay un problema intestinal. Haciendo conexión y porque es un webinar de Akkermansia te debería decir que sí, pero tampoco te voy a vender la moto. O sea, te diría que como punto importante sería para trabajar
a nivel local de intestino, a nivel de síndrome metabólico. A nivel de inmunidad está descrito, pero quizá yo trabajaría más con un probiótico que tenga muchas cepas, trabajar a nivel de sellar la propia barrera intestinal con glutamina, más que pensar en esa Akkermansia por una mucosidad a nivel de vías altas. Y luego hay como, aunque están muy ricos los lácteos, la mucosidad sí que se desarrolla con o sea, se ayuda a evitarla con lácteos, evitar lácteos animales, evitar azúcares, evitar cereales, a mi modo de ver casi de todo tipo, pero bueno, podemos permitir arroz, trigo sarraceno, pero pseudocereales, que no sea trigo sarraceno y cereales sin gluten, ya te digo, salvo el arroz, yo eliminaría a alguien con tanta mucosidad, porque sí que hay una relación directa. Pero bueno. Prebióticos, teníamos granada, frutos del bosque, pero bueno, los que más son estos arándanos, ¿vale? Y luego, mira, ya que hemos dicho lo del tema de la mucosidad y cosas que no ayudan en general para el sistema inmune, ¿vale? Pues, ¿qué disminuye Akkermansia o qué nos provoca disbiosis? Pero bueno, en concreto Akkermansia, la alta ingesta de azúcar, ¿vale? Y de lo que más, pesticidas, ¿vale? Bueno, aquí en la traducción de cada estudio os lo desgrano. La elevada ingesta de azúcar, a nivel de grupos de bacterias y de grupos de nombres que hayamos dicho, disminuye bacteroidetes, aumenta proteobacteria, que bueno, se consideran los bacteroidetes de los buenos o de los que tiene que haber muchos, y proteobacterias que tiene que haber pocas, aumenta endotoxemia, entonces bueno, hay posibilidad de toxicidad por nuestras propias bacterias, ¿vale? Disminuye integridad de barrera intestinal, ¿vale? Y aumenta inflamación de bajo grado. Entonces, bueno, pues volviendo al paciente que ha comentado Amelia, por ponerlo de ejemplo ya que ha preguntado, pues azúcar no sería lo más recomendable para alguien con un problema de mucosas que en el fondo tiene que ver con las barreras, ¿vale? Y luego, la otra parte que os he puesto es pesticidas, y bueno, pues en inglés, pesticidas y sus efectos para disminuir la barrera epitelial o la integridad de la barrera epitelial, vamos, el intestino, disbiosis, ¿vale? Altera el pathway o el camino AHR signaling, bueno, señales positivas, desarrollo de enfermedades inflamatorias mediadas por el sistema inmune. Entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, mejor comer ecológico que comer cosas con pesticidas, pero si no podéis comer sin pesticidas, mejor comer verdura y comer prebióticos, ¿vale? A no comerlos, en ese sentido. También se podría sacar de contexto, hay gente que con problemas intestinales incluso le sienta bien no comer nada de verdura, dietas muy bajas en FODMAP también van muy bien para gente con problema intestinal, pero bueno, para webinar de 1 hora y para hablar de bacterias intestinales y para hablar de la Akkermansia, pues bueno, nos quedamos con que en un principio, salvo alteraciones importantes a nivel de la microbiota, en el que los alimentos directamente de origen vegetal nos provoquen síntomas, pues normalmente alimentos vegetales variados, y si pueden ser ecológicos, por la parte que hemos comentado de pesticidas, pues mucho mejor, ecológicos o de la huerta de la paisana que sabéis que no usa nada, o lo que sea, no hace falta el certificado como tal, o huerta propia, ¿vale? Los pesticidas destruyen epitelio, alteran la integridad de la barrera y producen potencialmente, ¿vale? No es que el pesticida directamente te produzca disbiosis, sino por todos esos efectos que estamos hablando del pesticida, pues al final, sobre todo cuando hay pues, más factores de riesgo como pues, alta ingesta de azúcar, estrés físico o emocional, falta de omega 3 y un largo etcétera, pues estamos hablando de disbiosis. Hemos hablado de la Akkermansia, de que aumenta su concentración, ¿vale? Y vamos a hablar también de que la disminuye, y vamos a hablar también de otras bacterias, ¿vale? Que pueden ir bien, pues bueno, para diferentes aspectos de los tratamientos que hemos visto junto a la Akkermansia y estudios chulos que hay, ¿vale? En relación al síndrome metabólico, ¿vale? Entonces, casualmente, al final son las bacterias básicas y las que también tomamos de la leche materna, pero que también son de las primeras que aspiramos del canal del parto, ¿vale? Lactobacillus, en especial el plantarum, ¿vale? Tiene un efecto positivo en la glucemia y niveles de homocisteína en mujeres posmenopáusicas con síndrome metabólico. Así que Lactobacillus para mujeres con síndrome metabólico y posmenopausia,
pues otro a tener en cuenta. Así que si tenemos los usos de la Akkermansia para síndrome metabólico, pues también le sumamos otra bacteria que es interesante, que es el lactobacilo, ¿vale? Y también sumamos otra bacteria que es la bifidobacteria, que también es de las que tomamos del canal del parto y de las que tomamos en la leche materna, ¿vale? Lo que pone ahí en aspectos antropométricos de adiposidad, es decir, que ayuda a bajar grasa corporal en sujetos con obesidad abdominal, que sabéis que es bueno, la más patológica en el sentido de que cuando la grasa está infiltrada a nivel visceral, pues es más patológica que la grasa subcutánea, aunque eso no quiere decir que la grasa subcutánea no sea patológica, y ya se dejó de tener en cuenta y de que tuviera validez el término obesidad saludable, ¿vale? No existe la obesidad saludable. Así que las dos bacterias en conjunto, ¿vale? Por eso hablo de sinergias, el Lactobacillus plantarum y el Bifidobacterium lactis mejoran glucosa, que es lo que dicen los estudios, glucosa, homocisteína, índice de masa corporal, bueno, que lo he puesto en inglés, body mass index, ¿vale? Presión diastólica, o sea que también que es otra cosa que viene acompañada muchas veces en síndrome metabólico, la tensión arterial, ¿vale? Resistencia a la insulina, o bueno, si te lo miden bien a nivel de analíticas deberían tener el OMA-IR, que es el valor o una formulita que incluye glucosa e insulina, ¿vale? Grasa visceral, ¿vale? Y por eso os ponía el estudio de mujeres posmenopáusicas, el estudio o el efecto es más significativo en mujeres. No quiere decir que no valga para hombres, quiere decir que en mujeres es todavía más efectivo, ¿vale? O sea que la sinergia de aumentar la Akkermansia a nivel de síndrome metabólico con Lactobacillus plantarum y Bifidobacterium lactis, pues va a ser más efectivo en mujeres, ¿vale? Ahí como dato, que no quiere decir que no sirva para hombres. Y de otra sinergia, igual que hablábamos del el otro que os decía es los dos, ¿vale? Pero me quedaba el hablar justo del Bifidobacterium animal, disminuye body mass index, que es un poco lo mismo, índice cadera-cintura, grasa visceral, y aumenta la concentración de Akkermansia, que es a lo que iba, que parece ser que realmente es la responsable de estos cambios. Tanto el Bifidobacterium animalis como el Lactobacillus, ¿vale? Parece ser que su efecto no se consigue por aumentar las cepas de Lactobacillus o las cepas de Bifidobacteria, sino porque ambas consiguen aumentar los niveles de Akkermansia. Oye, curiosidad, que al final es una bacteria que parecía que no servía para nada, que era muy poquito en la microbiota y que al final tiene efectos pues bastante chulos a nivel de salud. Al final es como todo, hay cosas que aunque estén en poca cantidad, pues son bastante significativas. Con esto y con todo lo que hemos hablado a nivel de aplicaciones terapéuticas, a nivel de opciones de subir los niveles de Akkermansia y a nivel de bacterias sinérgicas para subir Akkermansia, ¿vale? Con el laboratorio EGLE, pues lo que han creado y lo que han creado utilizando toda la ciencia, ¿vale? Es un producto que se llama ProAc, bastante original el nombre, ¿vale? Por lo de Pro Akkermansia. Que bueno, como me comentaban, pues que casualmente, que pasa mucho con los laboratorios, ¿no? Al final, en general, cuando hay un buen laboratorio y un buen producto, pues lo que suele tener es casualmente lo que dice la ciencia, que aumenta la concentración. Granada o Punica granatum, arándano negro, arándano americano, Bifidobacterium lactis y Lactobacillus plantarum. Dosis y sobre todo, y algo que es importante, cuánto tiempo, ¿vale? Los estudios, cuando se habla de tanto de la granada, cuando hablan del arándano, cuando hablan de suplementar el bifidobacteria, o cuando hablan de suplementar el lactobacillus, hablan de tiempos de entre 6 y 12 semanas, ¿vale? Eso quiere decir que porque me tome 15 días de ProAc, pues de repente no me va a bajar el índice de masa corporal, no me va a bajar el índice cintura-cadera, no voy a mejorar mi síndrome metabólico, sino que hay que ser pues, constante. ¿Es la pastilla milagrosa? Pues hombre, va bien. Mira lo que pone Amelia, lo estoy usando, me está sentando genial, me tengo que ir, gracias Begoña. Bueno, que chao, chao Amelia, gracias a ti. El tema es que no vamos a conseguir efectos solamente en 15 días, que tenemos que tener un tiempo de latencia de por lo menos esas 6 semanas para ver efectos. Incluso los estudios hablan pues, de tomar cualquiera de los suplementos aislados, ¿vale? Durante esas 12 semanas. Lo bueno, yo siempre hablo de lo mismo, no tienes un estudio que te hable de todos a la vez, de la granada, del arándano negro, del arándano americano, del Bifidobacterium lactis y del Lactobacillus plantarum. Con lo cual, por experiencia, yo os doy un tiempo de latencia de uso
de por lo menos esas 4 semanitas, ¿vale? Que no quiere decir que no se puede usar más, pero por lo menos para notar efectos, ¿vale? Pues esperar esas 4 semanitas. Pongo ahí de 1 a 4 cápsulas. La recomendación es, o lo ideal sería en torno a de 2 a 4, o sea, si quieren meter más cantidad, 4. 1 puede ser poquito, pero mira, aprovechando la pregunta de María, que era por lo que he puesto 1, pues para niños de 8 años sí que le puedes poner solo una capsulita, aunque si ya es muy grandecito, pues sí que le puedes meter 2, o sea, no hay ningún problema con que además son bacterias infantiles, o sea, lo que estás metiéndole al peque son 2 bacterias que están en la leche materna y me hablas ya de 8 años, o sea que se podría dar en niños pues, de 5 o 6 años sin ningún problema. Y luego la granada, el arándano negro, el arándano americano son prebióticos, con lo cual es fibra, son extractos pues, de esas mismas plantas, o sea que no hay ningún problema en que los niños, sobre todo pues, por poner un límite y porque son en cápsulas, ¿vale? Pues a partir de que puedan tragar capsulitas, 5 o 6 años que no se atraganten, ¿vale? Pues sí que pueden tomarlo si hay un problema también de colitis o de sobrepeso, de obesidad o de trastorno neurológico que hemos dicho los niños con trastorno de espectro autistas, ¿vale? Me preguntáis, que estaba ahí, veía el chat activo, las cepas son humanas, ¿vale? Además, de hecho, en los estudios lo ponía, el Bifidobacterium lactis y el Lactobacillus plantarum, los dos son, bueno, son cepas humanas, ¿vale? Entonces, bueno, al poner el producto, ¿vale? Pues no nos queda más que hacer el resumen de los usos, ¿no? Al final, los usos terapéuticos son que la Akkermansia mejora la barrera intestinal, ¿vale? Este es otro estudio parecido al que os había puesto, pues con todo el tema de la AMUZ, de la proteína de la membrana, mejora la función de la barrera. Entonces, bueno, al fin y al cabo, el presentaros tanto la granada, el arándano, los 2 tipos de arándano, como los lactobacillus, es presentar la manera que tenemos de subir la Akkermansia, sea con PROAC o sea con que os toméis granada, que os toméis arándano habitualmente, los 2 tipos, ¿vale? Que tengáis, pues si tenéis que estáis en un momento de lactancia, que aprovechéis la lactancia lo máximo para que tengan toda esa producción de Akkermansia y de los propios lactobacillus y bifidobacterias que aumenten también la Akkermansia, ¿vale? Para mejorar pues, toda esa respuesta inmune, lo que decíamos, niveles de citoquinas antiinflamatorias, ¿vale? Y mejorar o regular la producción de mucina. Es verdad que no lo he dicho, María, que me lo preguntáis, y lo había hablado antes con el laboratorio y digo, es verdad que tengo que decir que es mejor tomarlo siempre con comidas, porque al fin y al cabo tiene fibra prebiótica y siempre es mejor tomarlo con comida, y parece ser que la absorción mejora si hay un poquito o un muchito de grasa saludable en la comida, me da igual que sea aguacate, aceite de oliva, chuletón, omega 3, o sea que toméis salmón, emperador, ¿vale? Bueno, emperador tiene omega 3 pero menos, atún, caballa, ¿vale? Pero que parece ser que la absorción mejora con comida y con grasa, ¿vale? Yo ahí sí que es verdad que si no tuviera fibra, os diría que da igual, porque con la fibra o sea, los probióticos sí que da igual tomarlos con o sin comida, y de hecho hay algunos estudios que hasta potencian su efecto sin comida, cuando tenemos el intestino descansadito, ¿vale? Pero al tener la fibra, la absorción de la fibra sí que va a ser mejor con esa comida, ¿vale? Nada, volviendo al tema de la mejora de la barrera, o sea, para todo tipo de... que os lo he puesto aquí, eso. Muy útil para colitis ulcerosa y Crohn, ¿vale? Justo el Lactobacillus plantarum, aparte de lo que os he puesto antes de suplementación con Akkermansia y de trabajar con el aumento de Akkermansia, ¿vale? El propio Lactobacillus modula ratio TH1-TH2, es decir, a nivel inflamatorio, regula la producción de citoquinas proinflamatorias, ¿vale? Tumoricosis factor alfa, interferón gamma, para las que la sepáis, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, interleuquina 10, que es antiinflamatoria, interleuquina 12, y bueno, regula, bloquea COX-2, que es otra de las que se encargan de la inflamación, una enzima que se encarga de la inflamación. Así que bueno, pues para el trabajo a nivel local de intestino, ya os digo, colitis ulcerosa, colon irritable, Crohn, sobre todo en brote, pero también realmente para mejorar la flora intestinal cuando no hay brote, aunque os acordáis que los estudios que veíamos era que la Akkermansia sí que estaba disminuida en ese brote, ¿vale? Os he puesto el Lactobacillus, lo mismo con el Bifidobacterium, ¿vale? Igual, incrementa Akkermansia, mejora disbiosis, y aquí tenemos la parte
pues de síndrome metabólico, ¿no? Mejora glucemia, mejora resistencia a la insulina y luego a nivel de intestino mejora proporciones de células T reguladoras en el intestino, ¿vale? Mejora aún en combinación, que es lo que dicen los estudios en el review, ¿vale? Con Lactobacillus acidophilus. Yo os digo que los laboratorios, cuando empiezas a buscar, dices, jolín, mira por qué le han puesto esta cosa, y luego empiezas o por qué han mezclado estos dos productos, y miras los estudios y al final ves que hay estudios en los que esa sinergia está aplicada. Pregunta Asten que si se puede abrir la cápsula y mezclar con la alimentación. Pues te diría que por un lado sí, por la parte de las fibras, pero es verdad que para que las bacterias lleguen al intestino, las cápsulas son gastroresistentes. Entonces, si abres la cápsula, las bacterias es muy probable que no lleguen al intestino, que se las cargue el acidillo el estómago, ¿vale? Entonces ahí, a la hora de abrirlas, si lo dices por PECs o algo, va a ser que no, ¿vale? Con otros productos sí, pero con cuando tienes un probiótico en una cápsula, tiene que ser una fórmula que venga en gotas o cualquier cosa, porque normalmente esa cápsula lo que se hace es gastroresistente para que llegue al estómago. O sea, perdón, para que llegue al estómago, atraviese y llegue al intestino. Así que bueno, en resumen, de nuestra amiga la Akkermansia, ¿vale? O de todo lo que es la sinergia y lo que hemos presentado, ¿vale? Síndrome metabólico, con más incidencia, por lo que decíamos, como es control de glucosa, etcétera, pues diabetes, sobrepeso y obesidad. En patología inflamatoria intestinal, en inflamación en general, aunque bueno, la pregunta que habíamos hecho antes de, bueno, pues a nivel respiratorio, igual no sería el probiótico o el elemento de elección, ¿vale? Y mejora de la inmunidad en general, ¿vale? Si tenemos alergia, enfermedad autoinmune, asma, sí que sería interesante tenerlo en cuenta por ese papel regulador a nivel de la disbiosis, ¿vale? Entonces, bueno, no lo he puesto, pero es verdad que como estaba en inflamación en general, lo hemos visto, la parte de trastorno neurológico. Habíamos dicho sobre todo en Alzheimer, en depresión asociada a, bueno, Alzheimer, trastorno del espectro autista y depresión asociada a colitis ulcerosa o problemas a nivel intestinal, que es que me iba a la otra rama. Así que bueno, ahí donde serían las aplicaciones más importantes. Y luego había estudios en ratones, si os acordáis, con el tema de dieta ceto y epilepsia junto a la Akkermansia, ¿vale? Ya os dejo, ¿vale? Mi sesgo, y siempre pongo esta diapositiva al final, ¿vale? Bueno, pues al final la solución a cualquier problema a nivel de alteración del cuerpo o de inflamación está en el equilibrio entre relaciones, alimentación, biología, con nuestra genética, entorno, Ikigai, que es nuestra razón de vida, ¿vale? Movimiento y, al fin y al cabo, tener una coherencia evolutiva, ¿vale? Para ello, pues tenemos la parte de la psiconeuro, endocrino-inmunología clínica, que es a lo que me dedico, ¿vale? O a lo que llevo dedicándome los últimos 24 años. He dicho 25 antes, pero 22, he metido uno de más, ¿vale? 24 años, ¿vale? Que es la conexión entre todos estos elementos que forman parte de la persona, sistema inmune, estrés, psique, ejercicio. Por eso también el ver esa perspectiva holística desde la Akkermansia, de la disbiosis y de ver todos esos aspectos, ¿vale? Y simplemente presentaros en medio minuto, que no os voy a robar más tiempo para que me hagáis todas las preguntas que queráis, ¿vale? Lo que hacemos, el máster en peniclínica, ¿vale? Está Semois, mi compañero, los dos directores de Healthy y el resto de compañeros, ¿vale? Verónica, Javier y Beatriz, que también son profes del máster, ¿vale? Ahora os comento las preguntas, ¿vale? En el máster hablamos de salud natural o como lema desde la evidencia científica, ¿vale? Y la salud desde un punto de vista de todo aquello para lo que estamos preparados, ¿vale? Y el objetivo también en el máster es, pues como hablamos, ¿no? Precisión terapéutica. La Akkermansia sirve para esto, esto y esto, ¿vale? Igual, pues lo que preguntabais, ¿no? Para algo a nivel respiratorio tendríamos otras opciones más efectivas de tratamiento, ¿vale? No os voy a marear con esto, son 7 módulos en el primer año, otros 7 módulos en el segundo año y bueno, pues al fin y al cabo 14 seminarios, 50 horas de coaching de salud, 50 horas extra de fisiología grabadas, la verdad es que es curro, ¿vale? Al final más de 400 horas de formación, hay una comunidad en Slack también para ir apoyando a todo y, aunque a mí no me gusta hablar de dinero, ¿vale? Según la forma de pago, de 4.998 a 3.998, ¿vale? Puede ser total, anual,
o diferentes mensualidades. Lo tenéis todo en la web. Mi misión no es hacer de comercial, es comentaros que existe un máster por la parte que me toca de Healthy y bueno, pues ofreceros también esa parte de códigos, ¿no? Ya que estáis aquí y habéis aguantado y ahora contesto a la pregunta que hay de la diabetes. Hay un código Healthy2 que es un 2% de descuento en estas dos formas de pago y código Healthy5 bastante simple, ¿vale? Que es 5% de descuento para el resto de formas de pago. Sin más, y por dejarlo ahí y por contestaros. Habéis preguntado si en diabetes tipo 1 los resultados no lo tengo claro. Pues eso, que en diabetes tipo 1 no hay estudios con la Akkermansia y de hecho parece ser que en niños con diabetes tipo 1 había incluso valores aumentados de Akkermansia, pero no hay estudios con aumento de cantidad de Akkermansia o suplementación con granada o lo que hemos dicho, con Akkermansia directamente, en diabetes tipo 1. Por eso decía que había más estudios o lo que hay en evidencia en síndrome metabólico es en diabetes tipo 2, ¿vale? Yo leo aquí el chat, ay que me estáis poniendo gracias, muchas gracias. Nada, la web de Healthy Institute, ¿vale? Redes sociales, por si queréis, no porque le deis a me gusta, ¿vale? Pero sí que solemos colgar cosas chulas, artículos interesantes, con todo esto de la Akkermansia pues íbamos colgando cositas y bueno, con los webinars que vayamos haciendo colgaremos más cositas. Mira, y Poloto, gracias desde Egle Zaragoza, es guay. Y bueno, sobre todo, es a lo que iba, gracias a vosotros, que habéis puesto aquí, gracias Esther, Julia, Amparo, etcétera. Gracias a vosotros por estar aquí. Lo que os digo, ahí están las redes sociales porque siempre ponemos cosas chulas. Y muchas gracias a Egle por la confianza, por el webinar. Y bueno, que cualquier cosita tenéis ahí la web de Fitobit, por si queréis pedir cualquier cosa. A nosotros en Healthy no nos pidáis que os hagamos pedidos, que solamente somos comunicadores y divulgadores de información. Y lo dicho, me he pasado, nada, 2 minutos. Así que veo que no tenéis más preguntas, más cosas. Muchísimas gracias a todos por estar, por venir, por estar presentes. Y nada, si estáis en España o en una zona de España en la que empieza la Semana Santa con los niños mañana, pues disfrutadla. Si empieza la semana que viene, pues también disfrutadla. Y si estáis en otra parte del mundo, a disfrutar también, que seguro que hay días de vacaciones y de descanso. Chao, gracias. Vamos a darle